Muy buenas tardes para todos. Sean cordialmente bienvenidos a este conversatorio virtual que estaremos desarrollando el día de hoy. Hablemos del suicidio. Crear esperanza a través de la acción es el tema que vamos a desarrollar a través de la Dirección de Bienestar Institucional en conjunto con el Servicio de Orientación Psicológica. Nuestra disertante del día de hoy es la licenciada María José Bellencier Vera, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en terapia cognitiva conductual por la Fundación EIGLE de Buenos Aires, especialista en didáctica universitaria por la Universidad Iberoamericana, psicóloga clínica del Departamento de Bienestar Institucional de la FP1 en el periodo del 2012 al 2019. Las dudas que tengan o las consultas que quieran hacer a nuestra disertante el día de hoy, pueden estar escribiéndolo en el chat. Así también nosotros vamos a estar compartiendo un formulario para registrar la asistencia de los participantes del día de hoy en el mensaje de chat. Muchas gracias por su participación y sean cordialmente bienvenidos. Buenas tardes. ¿Se me escucha, Cintia? Sí, te escuchamos muy bien. Dale, Cintia, voy a comenzar, ¿sí? Y dejamos el espacio para las preguntas después. Exacto. Gracias. Dale, igualmente, gracias. Muy buenas tardes. La licenciada Cintia ya me presentó, algunos ya me conocen. Soy la licenciada María José Berencier Vera y voy a dar un poco, vamos a introducir un poco sobre el tema del suicidio. Hablemos del suicidio. Este año la OMS eligió como lema crear esperanza a través de la acción y vamos a ir mirando un poco por qué y para qué se crea, o sea, se habla de crear esperanza durante este año. Para comenzar un poco, vamos a mirar las cifras mundiales que hablan de cómo está afectando el suicidio a nivel como un problema de salud pública. Cada año, más de 800.000 personas mueren por suicidio. El suicidio ya es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 a 29 años, de acuerdo a la UNICEF. Y esas sumas de 800.000 personas cada año anualmente nos hablan de que cada 40 minutos, cada 40 segundos hay una muerte por suicidio. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Un poco. Los últimos datos que se recogen hablan del año 2018. En el año 2018 tuvimos 420 muertes por suicidio. La mitad de estas muertes correspondían a personas que tenían menos de 40 años, o sea, personas muy jóvenes. 7 de cada 10 personas que cometían suicidio eran de sexo masculino. Y se sabe que los varones son mucho más certeros en su método. Si bien las mujeres cometen más intentos de suicidio, los varones utilizan métodos más certeros. Si hablamos de estas 420 muertes por suicidio, anualmente podemos decir que cada 20 horas tenemos un suicidio en Paraguay. Entonces, los últimos datos, esto salió la semana pasada nomás con respecto al aumento de consultas por ansiedad y tasa de suicidio en conmemoración del día que fue de la prevención del suicidio, el día viernes. Tenemos que la tasa de suicidios por 100.000 habitantes en el año 2016 era de 5.2 y en el año 2020 tenemos una tasa de 6.9, que si se dan cuenta hay bastante, y eso en el 2020, y no podemos decir todavía cuánto subregistro hay y cuánto habrá aumentado después del contexto de la pandemia. Si miramos un poco la cantidad de consultas por trastorno de ansiedad en el año, yo quiero tomar como referencia 2019, porque en el 2020, si tienen, estuvimos con muchas restricciones, entonces no podemos hablar de que tal vez las consultas pudieron haber aumentado. En el año 2019 teníamos aproximadamente cerca de 40.000 consultas anuales.
En el 2021, ya a la fecha, tenemos casi 55.000 consultas. O sea, tenemos muchas más consultas por trastorno de ansiedad post-COVID o post-pandemia. Todavía, conste que estamos todavía en pandemia, pero post-restricciones, contexto de restricciones. Entonces, todos estos indicadores, todos estos datos nos hablan de la importancia de que tenemos que visualizar el suicidio, tenemos que hacer visible este tema, porque cuando hablamos de suicidio, no solamente ponemos, como dice, visibilizamos el tema, sino también creamos un entorno mucho más confiable y seguro para los demás, para que las personas se sientan cómodas pidiendo ayuda. También derribamos mitos, aquellos estigmas, el estigma y la culpa que genera el suicidio. Podemos brindar aquellas herramientas efectivas para la resolución de problemas, para que las personas sepan que hay una opción, que hay una solución a su problema. También generamos redes de apoyo, así las personas se sienten acompañadas, saben que pueden acudir a alguien. Y por sobre todo podemos estar ayudando a alguien que puede estar presentando ideaciones suicidas. Entonces de ahí la importancia de hablar de suicidio, de traer el tema, de poder dejar de que esto, ya no sé si dejar de silenciar un tema tan importante que forma parte de la vida de muchas personas. Si yo hago un recuento entre este año y el año pasado, yo tengo 3 conocidos, o sea, familiares y amigos de algunos amigos que fallecieron por causa de suicidio. Yo nomás 3. Así que imagínense cuántas personas también pueden hacer un recuento ustedes. Continuando un poco, y esto es muy importante, ¿verdad? Por sobre todo, porque cuando comenzamos a hablar, también empezamos a prevenir. Dejamos que esto deje de ser estigmatizado, le damos visibilización, y eso también significa que hay más ayuda. La gente se anima a pedir también ayuda, que es algo muy importante, que a veces la persona que tiene ideaciones suicidas nos anima a pedir ayuda. Entonces, es lo que busca la OMS y hacernos un poco responsables a cada uno de nosotros de la posibilidad de ayuda, de resolver esta problemática que afecta a muchas personas. Lo que, hablando un poco del estigma, que es una barrera muy importante para la búsqueda de ayuda, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces alguien que se acercó a nosotros, que nos habló de que tenía ideaciones suicidas y nosotros no le pudimos ofrecer una respuesta válida, una respuesta sensible, justamente porque hay un estigma en cuanto al suicidio. Entonces, ese estigma hace que la persona no se anime a pedir ayuda. Entonces, lo que buscamos es cambiar la narrativa, aquello que decimos, aquello que nos contamos en torno al suicidio. ¿Mediante qué? Mediante la promoción de la esperanza. ¿Para qué cosa? Para que la sociedad sea más compasiva y así los necesitados tengan más posibilidades de pedir ayuda, que se sientan más cómodos pidiendo ayuda. Y sobre todo esto, que todos podemos hacer algo para vivir en un mundo donde se reconozca el suicidio y todos podemos hacer algo para prevenirlo. Tenemos que saber que las muertes por suicidio son prevenibles. Todos podemos hacer algo para prevenir la muerte por suicidio. También este lema de crear esperanza a través de la acción nos quiere demostrar que existe una alternativa al suicidio y que cada uno de nosotros tiene una acción clave, o un actor clave para esa prevención. Por más pequeñas que puedan ser nuestras acciones, ellas siempre podemos brindarle un poco de esperanza a quienes están luchando, porque tenemos que saber que las personas que tienen ideación suicida están sufriendo mucho, son personas que sufren, que tienen un padecimiento emocional muy importante. Y también esto del rol de apoyo a quienes están pasando por una crisis suicida o están en duelo por suicidio. Y ahí quiero decir que
y se me estaba por pasar. Y cuando hablamos en números, se murió una persona o tantas personas en el año, 420 personas en el 2018, pero tenemos que saber que detrás de cada número hay una familia, hay amigos, y por cada muerte por suicidio tenemos por lo menos de 6 a 11 personas que son afectadas o que sufren los efectos devastadores de del suicidio, o sea, personas que son del entorno. Entonces, el suicidio tiene un efecto muy devastador en el entorno inmediato de la persona. Entonces, crear esperanza a través de la acción es convertirnos en un faro de luz para quienes están sufriendo y saber que todos podemos, eh, a través de una pequeña acción, crear esperanza, cambiar un poco la situación o la realidad de la persona que está padeciendo. Entonces vamos, para ir un poco avanzando, hablemos de la conducta suicida. Voy a empezar a hablar de algunas cosas como la definición, cuáles son los factores de riesgo, de protección, cuáles son algunos mitos y señales de alerta, porque conocer un poco sobre las señales de alerta, los mitos y realidades, también los factores de protección y factores de riesgo van a hacer que nosotros podamos cada vez más prevenir y estar alertas, como dice alertas, más atentos a quienes presentan, por ejemplo, tienen una conducta o una ideación suicida. Entonces voy a poder ofrecer mejor ayuda. Tenemos que saber que el suicidio implica 3 cosas. Primero, que hay una intención deliberada y consciente de quitarse la vida. La persona sabe lo que va a hacer y tiene pleno conocimiento de lo que hace y sabe cuál va a ser el resultado. Y hay una propia voluntad de realizar el acto. Un poco sobre el intento suicida. Sí, el intento suicida se produce cuando alguien se hace daño, pero no muere debido a sus acciones. Y ahí tenemos que saber que una persona que tiene intento suicida repetida es un muerto potencial. ¿Por qué? Porque va a seguir intentando hasta lograr su objetivo. Siempre que no se intervenga y no se haga, no reciba la ayuda profesional necesaria. Un poco sobre la conducta suicida. La conducta suicida no se limita únicamente al acto en sí, ¿verdad? Del suicidio, porque también puede tener, engloba engloba otros factores más como la comunicación y la ideación. Y aquí yo puse una flecha para ir un poco señalando que empieza por acá, ¿verdad? Se va complejizando. Empieza la idea de muerte, empiezan los deseos de muerte, las ideas suicidas, va ascendiendo el plan suicida, la amenaza suicida, la agresión, hasta llegar al intento suicida, perdón, hasta el suicidio, que sería como la parte más alta de las acciones, voy a decir, como el resultado final. La sola presencia de algunos de estos indicadores tienen que llamarnos la atención. Por ejemplo, las ideas de muerte, los deseos de muerte. Nosotros tenemos que estar atentos a esto y eso después vamos a ver cómo voy a ir señalando después entre las señales de alerta. Algo que quería decir, por ejemplo, en la idea de muerte empieza así, ¿verdad? Mejor si me muero. El deseo de muerte, quiero morirme, esto va a terminar, voy a dejar de sufrir. Y empieza a introducirse la idea suicida. ¿Y si me mato? Lo que pasa es que la persona, como padece de tanto dolor, se le acaban las opciones, no le ve salida a su situación. Está todo el tiempo evaluando su situación y no ve una salida. Entonces empieza a instalarse hasta que llega al plan suicida, ¿sí? Donde sí ya empieza una fantasía, en la fantasía empieza a decir, bueno, voy a hacer esto va a pasar así, ¿cuándo? Empieza a decir, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Todo en el plano de la fantasía, todo a nivel de la ideación. Y luego, en la comunicación empieza la expresión suicida o la amenaza suicida. La expresión suicida
Es algo que voy a ir un poco más abajo, o sea, más adelante, perdón, introduciendo sobre aquello que podemos ver en el discurso o en las frases que utiliza la persona. Y me parece muy importante destacar la amenaza suicida, porque a veces dicen, ah, no, él quiere llamar nomás la atención. No, toda amenaza suicida tiene que ser tomada en cuenta. Es importante darle y vuelvo a usar la palabra importancia, pero es que siempre que haya una amenaza suicida hay que estar atentos. En el gesto suicida, ahí quiero también hablar un poco de las conductas parasuicidas, que son estas conductas, implicarse en conductas temerarias, ¿verdad? Como manejar muy rápido, a muy alta velocidad, o el cutting, también, no sé, el hecho de autolesionarse, esos son también gestos, o hay que tener conductas que hay que estar muy atentos y no decir, ah, no, esto quiere llamar la atención nomás. Hay que estar atentos y hay que preguntar siempre. Y vamos a ver que uno de los elementos para ayudar a las personas es siempre preguntar. Por eso, no dejar de ver estos gestos suicidas, porque a veces, ah, no, yo hago esto para cortarme nomás, para dejar de sentir dolor, por ejemplo, en los adolescentes. Pero hay que estar atentos siempre a todos los demás, voy a decir, las demás áreas de la conducta suicida. A veces nos preguntamos por qué o cuáles son los motivos por los que una persona decide o intenta suicidarse. Como les decía inicialmente, estas personas tienen mucho dolor emocional y lo que buscan es justamente dejar de sufrir. Muchas veces no tienen deseos de morir, si es que van a dejar, no tienen deseos de morir, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Si uno le va a decir, bueno, mira, hay otras opciones, hay otras posibilidades, esta persona puede ver otras opciones, claro, a través del trabajo de la terapia y la medicación, todo esto, ¿verdad? En conjunto, la persona podría elegir otra opción, pero en ese momento que está tan mal, que está sufriendo mucho, le cuesta ver otras opciones, no puede hallar una solución efectiva a sus problemas y por más que intente, no lo puede hacer. Esta persona se siente tan aislada, no puede recurrir a alguien, no sabe a quién recurrir, no sabe con quién hablar. Y ahí volviendo un poco sobre el estigma, ¿verdad? De cómo también nosotros nos mostramos cuando alguien nos cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo. Y a veces como que queremos minimizar o dejamos pasar, porque también, ¿verdad? No podemos jugar a ser salvavidas, pero estar disponible para el otro. Y esto, en la mayoría de los casos, si alguien que intenta suicidarse va a elegir diferente si esa persona puede evaluar sus opciones de una manera objetiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para asumir una conducta suicida? La historia de trastornos mentales. Y ahí podemos tener los trastornos depresivos, la bipolaridad, los trastornos psicóticos, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno por estrés trastorno por estrés y los antecedentes familiares de suicidio o los intentos previos de suicidio. Tener en la familia una historia de suicidio es predisposición al intento suicidio. La persona que intenta suicidarse, como les dije, pues es un muerto potencial. En cualquier momento va a seguir intentándolo. El antecedente de trauma y el abuso de cualquier tipo. El abuso físico, psicológico, sexual. La pérdida reciente de un ser querido. Y ahí voy un poco a los antecedentes familiares de suicidio y quiero comentar que hay personas que cuando dicen yo me quiero ir junto a él, yo quiero estar con él y terminan haciéndolo, ¿verdad? Cuando perdemos entonces un ser querido, una relación muy significativa, un trabajo y tenemos que poner acá en el contexto de
de la pandemia, mucha gente quedó en crisis económica, eso no podemos dejar de pensar en eso. También recibir el diagnóstico de una enfermedad médica y la orientación sexual por la discriminación. Son factores de riesgo para el suicidio. Y los factores de protección que le hacen, vamos a decir, contrabalancean los factores de riesgo, que son contar con una red de apoyo social, tener relaciones personales sólidas, de dinámicas familiares sanas, contar con apoyo social, familiar, laboral, con amistades, las creencias religiosas también o espirituales, el compromiso religioso desalienta el suicidio. Esto, la capacidad para resolver problemas, poder desarrollar o entrenar habilidades de resolución de problemas o afrontamientos para superar aquellas cosas que nos hacen daño. Las prácticas de bienestar positivas, los hábitos saludables de vida, alimentación, ejercicio, yoga y otros factores como poder acceder a los servicios de salud mental, la colaboración con la terapia, una vez que uno realiza terapia, el temor a la desaprobación, porque sigue siendo muy mal visto el suicidio, el embarazo, porque está generando vida, y las habilidades de comunicación son factores de protección. Voy a pasar ahora un poco a lo que son los mitos, y estos son los mitos con los que hay que ir derribando para poder avanzar en cuanto a lo que tenga que ver, a tratar como tema social el suicidio. El mito dice, hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Y en realidad, en vez de fomentar la conducta suicida, hablar abiertamente del suicidio le da a la persona que está pensando en ese momento otras opciones, o también le da tiempo para reflexionar sobre la decisión que está tomando. Ganamos tiempo y la persona gana tiempo y gana también opciones de resolución. Y al mismo tiempo estamos realizando psicoeducación, donde normalizamos los síntomas y la petición de ayuda también se normaliza. Otro mito es que la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Y si las personas avisan, de alguna u otra manera, ahí informan a su entorno de acerca de sus intenciones. Hablan, dicen algo. Sí, vamos a ver un poco ahí en los indicadores que sí, de alguna manera dan señales. Pensando en una persona que necesita ayuda, un mito es de si no hablo de cómo me siento, esto se va a pasar o va a pasar solo, va a desaparecer. Y si alguien está necesitando ayuda en este momento y pedir ayuda, también compartir aquello que le pasa o puede ayudarle a esa persona a encontrar una solución, a saber qué le está pasando, a detectar si tiene algún trastorno mental que le genera tanto sufrimiento. Y me pareció muy simbólica esta imagen, que espero que se pueda ver bien. Y hay una persona bajo el agua y dice, pide ayuda, estás a tiempo. Así que si alguien está pasándola mal, sabe que está a tiempo y que hay opciones. Que el suicidio no se puede prevenir, y realmente sí se puede prevenir, solamente que es fundamental la detección temprana y disponer de los recursos profesionales y los espacios adecuados. Que a mí me hace mucho ruido esto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros profesionales de salud mental los servicios de salud mental están muy cargados, es muy difícil conseguir a veces turnos, pero ahí vamos, ahí vamos. Los intentos de suicidio son una llamada de atención. Esto sería, la persona que intenta suicidarse solamente quiere llamar la atención. Y en realidad el intento de suicidio es la manifestación del dolor y de la desesperación que siente esa persona. Es un pedido de ayuda. La persona busca movilizar a su entorno para recibir esa ayuda. Otro mito es las personas que se suicidan son valientes o egoístas.
y tenemos que saber que no son valientes ni cobardes. En realidad la conducta suicida está vinculada a un altísimo grado de sufrimiento de la persona. El papel un poco de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el mito, no deben hablar del suicidio para evitar el efecto llamado el efecto Werther. Y el efecto Werther tiene que ver con la imitación, la conducta de imitación de suicidio cuando se notifica, por ejemplo, un suicidio, por ejemplo, de un famoso o de una persona que tenga mucha influencia a nivel social. En realidad, los medios de información, los medios de comunicación cumplen un papel muy fundamental a la hora de todo lo que tenga que ver con la prevención del suicidio, pero a través de una publicación responsable, adecuada. Justo yo estuve trabajando el viernes en esto y el viernes era el día del suicidio y de la lucha contra el suicidio. Hubo un suicidio en un lugar y vi la foto de la persona y eso es algo que ellos manejan, un protocolo que ellos no pueden mostrar nada que tenga que ver con la persona, nada del hecho en sí. Hay protocolos, pero lastimosamente no se cumplen mucho, ¿verdad? Y pasando un poco a las señales de alerta de la conducta suicida, ya pasando a todo lo que... Si todos esos mitos nosotros podemos ayudar a derribar, a mostrar las realidades, estamos también haciendo un gran trabajo de prevención con la sociedad. ¿Y cuáles son las señales de alerta a la conducta suicida? Quiero decir que la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas nos envían señales de alerta con la esperanza de ser rescatadas. Nos piden auxilio, nos están pidiendo ayuda, porque realmente no tienen la intención de morir, sino de detener su dolor. ¿Y cuáles son esas señales que podemos ver en el estado de ánimo? En la persona. Y podemos ver que tiene sentimientos de depresión, síntomas de depresión, desinterés, desgano, tristeza, tiene sentimientos de desesperanza, tiene cambios de humor muy extremos, de estar eufórico a estar profundamente desalentado, muestra desinterés, la irritabilidad, también irritabilidad, enojo, busca venganza, síntomas de ansiedad, la hipersensibilidad a aquellas situaciones que tal vez de otra forma no le iban a afectar, algo le afecta en demasía. Puede estar ejerciendo presión sobre sí mismo de forma destructiva y la humillación, ¿verdad? De sentirse muy culpable, muy humillado, de no poder hacer frente a la situación que le toca vivir. Tiene sentimientos de vergüenza. En el comportamiento, y esto es lo más visible porque eso es lo que nosotros podemos ver más fácilmente, podemos darnos cuenta de que la persona tiene cambios muy, muy raros en su conducta. Entonces, ahí nosotros podemos aprovechar y acercarnos a la persona y preguntarle si le pasa algo. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, se aísla de sus amigos y familiares, también empieza a ingerir mucha bebida alcohólica o drogas, tiene un actuar ansioso, que es agitado, imprudente, puede participar en actividades de riesgo, conductas temerarias, duerme mucho o poco, regala sus posesiones importantes, aquellos objetos que para la persona son preciados, se despide de amigos, familiares, hace cartas de despedida, algunas cosas como empieza a poner sus asuntos en orden. Por ejemplo, paga una deuda o hace un testamento. Y
También planea o busca una forma de suicidarse, por ejemplo, consigue un arma. Entonces, en el comportamiento podemos ver muchos cambios y es visible para todos. En el discurso, ¿qué es lo que dice, qué es lo que habla y qué es lo que se puede escuchar en sus frases? Habla de querer morir o quitarse la vida, habla de sentirse una carga para los demás, de sentirse desesperados o no tener un propósito. No pueden ver un futuro. Estas personas no les cuesta, tienen muy expectativas negativas con respecto al futuro. Hablan de sentirse atrapados o de tener un dolor insoportable. Hablan de que no hay una solución a su problema. Hablan de sentirse vacíos o de no tener una razón para vivir. Hablan de forma desesperanzadora sobre el futuro. Entonces podemos escuchar estas frases, ¿verdad? Hay días en los que siento que ya no puedo más, mi vida solo puede ir a peor, no puedo parar de decepcionar a los que quiero, sería mejor dejar de sufrir, siento que este mundo no es para mí, sin mí todo el mundo sería más feliz, mi vida no tiene sentido, solo pienso en desaparecer. Muy fuerte. Y después de visualizar, si cuando yo me doy cuenta, noto que alguien tiene algún indicador o una señal de alarma, algo que a mí me llama la atención, ¿cómo yo puedo ayudarle a esa persona? ¿Qué puedo hacer para acercarme? Y acá un poco viendo una imagen de Pictoline que a mí me parecen súper gráficas, suelen ser sus campañas, por ejemplo, cómo ayudar a una persona que está teniendo pensamientos suicidas eh, y cómo reconocer si alguien los tiene. Podemos hablar de que hay cambios en su tono de voz, si está durmiendo más tiempo, si está menos interesado en socializar, se aísla, muestra enojo, tiene cambios de humor extremos, lo que veníamos hablando. Dice frases que indican que se siente sin esperanza, no sé por qué estoy aquí, a veces no quiero despertar. También algunos hablan de sentirse atrapados, de tener un dolor insoportable, de sentirse una carga. Otros pueden parecer ansiosos, agitados o empezar a consumir más alcohol o drogas. ¿Y qué hacer por esa persona? Si alguien te preocupa, habla con ella de manera abierta, honesta y sin juzgar. Le diré, ¿cómo estás? He notado que estás durmiendo más de lo normal, quiero apoyarte. También puedes preguntar directamente y animarla a buscar tratamiento. Si te cuenta que no aguanta, no sabe ni puede aguantar más o que tiene un plan para lastimarse en el que no deja de pensar, puede ser que sea necesario llevarlo a urgencias o buscar ayuda profesional inmediatamente. ¿Y qué podemos hacer? Un poco también brindar escucha activa y validar el dolor sin juzgar. Por eso que tenemos que también nosotros aprender a hablar del suicidio y saber qué decir y cómo comportarnos, porque a veces también nosotros nos asustamos cuando alguien nos habla de estas ideas, de su dolor y no sabemos qué ofrecerle. Y lo primero es escuchar, validar su dolor, dejar que la persona pueda hablar, que pueda hablar sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, escucharla de forma empática y sin juicios. Más que nada escuchar, no preocuparnos tanto por qué vamos a decir, sino escuchar qué tiene el otro para decirnos. También en este momento podemos recordarle a la persona que está experimentando esta situación que eso es temporal y que hay otras soluciones y que pueden existir otras soluciones. Y por sobre todo asegurarnos que esta persona pueda pedir ayuda profesional y que cuente con una red de apoyo. Y un ejemplo de qué podemos decir es, sé que no estás pasando bien y tenés mucho dolor, quiero que sepa que estoy aquí y para escucharte y decirte que lo que sentís es válido, quiero ayudarte a encontrar una solución. Tenemos que evitar minimizar los problemas y el sufrimiento, porque eso es lo que la persona siente y lo que está vivenciando. Nosotros no buscamos que esa persona cambie de opinión.
No vamos a tratar tampoco de convencerle a la persona que las cosas no están tan mal. Ay, no, a vos nomás te parece que están tan mal. Ay, no, 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 sí, pero si vos tenés todo. O no, no, no hace, vos nomás está viendo muy negativamente todo. Y esto también de no emitimos juicios sobre el suicidio, sobre algo que está mal. Ay, es una estupidez, o pensar cómo yo me voy a sentir, o cómo se va a sentir tu familiar. Y evitamos decir estas frases. Hay personas que están pasando peor que vos, no tenés que ser desagradecido con todo lo que tenés, cómo puedes ser tan egoísta, cómo se sentirían tus seres queridos. El suicidio es una idea tonta, estúpida, solo estás triste y ya se te va a pasar, ¿verdad? En un momento. Pero sí puedo decir, y me parece muy interesante esto de cómo crees que te puedo apoyar y acompañar en este momento. Preguntar si considera o se considera buscar la ayuda de un profesional. Tal vez no entiendo lo que sentís, pero estoy acá para acompañarte. Podés hablar de esto conmigo cuando quieras. No estás solo, acá estoy para vos porque sos importante para mí y no sos una carga para mí. Te quiero y quiero apoyarte. Después de hacer toda esta escucha, de empatizar, de validar lo que la persona siente, tenemos que hacer lo siguiente y esta es, sin temor y miedo, evaluar el riesgo haciendo preguntas difíciles. Y acá donde muchas veces nos trancamos y tenemos miedo de preguntar, porque también nosotros nos asustamos de aquello con lo que podemos encontrarnos. Preguntar directamente si la persona tiene pensamientos suicidas. ¿Cómo se pregunta eso? Directo. ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Pensaste alguna vez en el suicidio? ¿Pensaste en quitarte la vida? Preguntar directamente, sin miedo, sin temor. Y tal vez usar estas maneras de preguntar y no, por ejemplo, no estás pensando en sacarte la vida. ¿Por qué? Porque ahí también tampoco nos estamos abriendo la conversación, estamos cerrando la posibilidad que el otro pueda contarnos, porque acuérdense, la persona también siente vergüenza y tiene culpa de cómo está viviendo ese momento y que no está encontrando una solución. Si la persona responde que sí a alguna de estas maneras de preguntar, lo que hacemos es seguir preguntando. ¿Por qué seguimos preguntando? Primero para medir el riesgo, para saber frente a qué estamos, y conocer el plan de acción, para saber cómo está pensando sacarse la vida esa persona, si ya tiene un tiempo, un cuándo, en qué lugar. Entonces, todo eso también va a permitir que nosotros podamos tomar una acción para resguardar la vida de la persona y activar los mecanismos de ayuda o de protección. Entonces seguimos preguntando, ¿pensaste cómo lo harías? ¿Pensaste en la manera en que te suicidarías? ¿Tenés un plan para lastimarte o terminar con tu vida? ¿Pensaste cuándo lo harías? Tenemos el cómo, cuándo, dónde. Incluso se habla a veces de preguntar de ¿para qué te suicidarías? ¿Verdad? Porque, y esperar a ver cuál es la respuesta de la persona para saber un poco, para saber y ver y seguir indagando un poco en la situación en la que se encuentra. Una vez que medimos el riesgo y tenemos el plan de suicidio de la persona, tenemos que empezar a tomar acción. Pero acá yo quiero dejar hacer un paréntesis que no hice, no introduje en la lámina, pero sí me parecía importante. Si te dicen que no a estas preguntas y uno considera realmente que uno ve algo más, intuye, porque a veces uno intuye, ve alguna cosa más que le llama, seguir insistiendo y preguntando cada cierto tiempo y mostrarse disponible para la conversación con la persona. Si la persona tiene un plan, si tenemos ya el plan a todas estas preguntas, estamos frente a una persona con un riesgo elevado. Por lo que es importantísimo no dejarle sola a esta persona, acompañarla a recibir ayuda profesional, comunicarnos con los familiares o las personas allegadas que puedan ocuparse de la situación. Eran unos puntos que me gustaría
eh, señalar de esto. Nosotros no podemos prometer guardar el secreto, nada, menos los profesionales de salud, pero nadie puede guardar un secreto así. Si alguien nos dice que tiene, que está pasando, que tiene un plan suicida, tenemos que tomarle en serio. Tenemos que saber que no es algo pasajero y no podemos ignorar la situación. Tenemos que ser responsables. Tenemos que mantener segura a esa persona. Nosotros tenemos que reducir el acceso a elementos o a los lugares altamente letales. Tenemos que implicarnos y acompañar a la persona para buscar ayuda profesional. Y por sobre todo, permanecer en contacto, porque a veces esto se vive muy en soledad. Y permanecer en contacto a veces es mandar un mensaje, llamar para saber cómo la persona sigue y si hay algo más que nosotros podemos hacer para ayudarle. Cuando tenemos una persona, y acá, esto es un punto, nosotros tenemos que saber que existen 3 lugares a los que podemos recurrir. Sí, así estamos en el país, 3. El hospital psiquiátrico, porque en serio, una crisis suicida, si tenemos ya luego alguien que con un intento, nosotros tenemos que ir sí o sí a un servicio de urgencias, sea cual fuera, cualquier hospital, un servicio de urgencias. Pero si tenemos alguien que tiene una ideación, que tiene un plan, y si ese plan es mañana o mañana, hay personas que dicen mañana a tal hora me voy a tirar, entonces tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar acción. Tenemos 3 lugares a los que acudir. El hospital psiquiátrico, que tiene una urgencia de 24 horas, y ahí está el teléfono de contacto, que son estos números. El hospital de clínicas, también, donde uno acude al departamento de emergencias del hospital de clínicas, ahí tenemos adultos o psiquiátricos, pediátricos, y allí también se atienden urgencias de psiquiatría. Hay un número también que dejo acá, contacto, que también se puede llamar si estamos ante una urgencia. Y el único lugar me comenté, que pude encontrar como referencia a nivel privado es el Sanatorio Santa Julia, que tiene una unidad de psiquiatría y tiene psiquiatras también disponibles de guardia para cualquier emergencia. Y por último, vamos a cerrar con esto, que aunque pienses que lo mejor es terminar con esto, mereces vivir la vida que querés, mereces vivir la vida que querés vivir. Finalmente, ese es el objetivo de la terapia, del tratamiento, de una persona que está pasando por tanto sufrimiento, ¿verdad? Construir una vida que merezca ser vivida. Y termino con esto, que mando un abrazo a todas las personas que han perdido un ser querido por suicidio, que se sienten solos, que han intentado suicidarse, que están luchando por su salud mental y que se sienten culpables y sin esperanzas, y por aquellas personas también que hoy deciden pedir ayuda. Creo que esa es mi presentación, licenciada Cintia. Excelente. Estuvimos muy atentos también escuchando porque siempre tenemos algún conocido, algún amigo, algún familiar, alguien que nos pregunta, que tiene un caso de algún amigo otra vez y así va la cadena, ¿verdad? Así que siempre es importante tener a mano estos datos como mencionaste. Y tenemos algunas preguntitas, licenciada. Vale, te escucho yo, Cintia. Yo no sé si se ve bien. Voy a dejar de presentar un poco y paso ahí a ver qué tal. Ahí, sí. Sí. La primera pregunta dice, ¿hay algún grupo de apoyo para familiares? Vos sabés que no conozco, realmente no tengo conocimiento, pero sí recomiendo, hay una red de suicidólogos a nivel nacional que busquen, está en la página en Facebook, si pueden contactar a la red de suicidólogos del Paraguay. La verdad que tengo desconocimiento. Hay que saber algo, gente, y conocen las personas que convivimos con trastornos mentales, o sea, vivimos, digo, porque el tratamiento de los trastornos mentales se vive de manera muy solitaria, lastimosamente, ¿verdad? O sea,
Todavía hay algunos grupos que se están armando, por ejemplo, grupos de padres con hijos que tienen ciertos trastornos, pero de suicidio desconozco, de verdad desconozco. Otra pregunta dice, ¿a dónde acudir en caso de emergencias relacionadas al suicidio? Creo que ya estuviste respondiendo, ¿verdad? Sí, ahí está. El psiquiátrico, aunque la gente tiene mucho prejuicio con respecto al hospital psiquiátrico, ¿verdad? El psiquiátrico tiene una urgencia 24 horas, el hospital de clínicas tiene también sus urgencias psiquiátricas y a nivel privado, el que me dijeron y con el que puedo hablar, con los psiquiatras que pude hablar, sin hacer, como me dijeron, sin hacer publicidad, el Hospital Santa Julia. Sí, justamente pregunta, pues para casos en los que no se puede esperar. Y son esos los casos de Urgencia, urgencia, como dijiste. urgencia, si no cualquier hospital, cualquier servicio de urgencias. Por ejemplo, en el pediátrico, te reciben en urgencias de pediatría. Si es, por ejemplo, un caso infantil o infanto juvenil. Ana María Valiente nos dice que está excelente. La otra pregunta, ¿la persona que intentó suicidarse siempre querrá volver a intentarlo? Y hasta que Igual se siguió una terapia, dice. es que se puede convivir con eso, justamente me parecía algo nuevo también a mí, que uno puede convivir con ideación suicida, ¿sí? Pero y no necesariamente llegar al suicidio. Pero para eso hay que recibir un tratamiento en forma, que va a depender también del trastorno que tenga la persona. ¿Me explico? No sé si... Y el que haya intentado o algo volver a intentar siempre que no reciba la ayuda necesaria. Y la ayuda necesaria es el psicoterapeuta, el psiquiatra, de acuerdo al trastorno. ¿Sí? Va a depender mucho entonces del nivel de ayuda que recibió, de que Y que de está, que fue adecuada la ayuda. y que sigue, y si sigue recibiendo, si necesita. Algo que yo no me olvidé decir porque decía la ideación suicida, es que porque muchas veces también tenemos suicidios sin ideación suicida. Por ejemplo, en el contexto impulsivo, gente que terminó la relación y se fue y se murió. Y no hay antecedente de trastorno, por ejemplo. Excelente la presentación. Y otra pregunta, ¿cómo se sugiere actuar cuando él o los afectados te piden confidencialidad? Gente, no podemos guardar confidencialidad. Lastimosamente es el único también momento que nosotros los psicólogos profesionales de salud tenemos que romper la confidencialidad. Siempre que la persona no quiera hacerse daño, tenemos que romper la confidencialidad. Uno no puede guardar ese secreto. Uno tiene que buscar la manera de que llegue a la ayuda adecuada y hay que activar los mecanismos de prevención porque se puede morir, se puede matar, y voy a decir matar, aunque suena muy, se puede matar en cualquier momento. Y uno no puede andar, no puede vivir responsable por eso, ¿verdad? O sea, tiene que hacer que esa persona llegue a la ayuda efectiva. ¿Todos los suicidios se dan por casos de depresión? Pregunta. No, hay suicidios también sin trastorno mental, lo que decía recién, ¿verdad? De que, por ejemplo, en el contexto impulsivo. La O depresión. suicidios por accidente. Gente que haciendo, por ejemplo, cortándose y termina mal. Cutting y se cortó de más y terminó mal también. Ay, Los retos en adolescentes últimamente también. sí, que creo que sí, me tocó muy de cerca ese caso. Es un tema muy amplio. Justamente esta charla a lo mejor es para incentivar un poco también ese investigar y conocer más de cómo poder ayudar justamente cuando hay Sí, casos. así mismo, para ayudar, para acompañar y para que deje de ser un tabú, ¿verdad? Hablar, inclusive, imagínense, cuando vamos a un lugar, cuando se muere alguien por suicidio, vamos todos calladitos, ¿verdad? No hacemos comentarios, es como que sí, y favorecemos el estigma así, ¿verdad? A seguir que esto sea siendo silenciado y lo que no se habla, no podemos hacernos cargo, no podemos avanzar, no podemos prevenir, no podemos ofrecer ayuda oportuna.
¿El de la depresión tiene una cura definitiva? ¿La depresión tiene una cura definitiva? Eh, la depresión, la depresión es un trastorno crónico. ¿Qué significa que sea un trastorno crónico? Que es un trastorno que a lo largo de la vida la persona va a tener de 4 a 5 episodios depresivos durante su vida, ante una situación que le genere mucho estrés, que le genere mucho dolor o sufrimiento. Así que se convive con la depresión, con terapia, si es necesaria la medicación. O sea que hay episodios depresivos durante toda la vida. Una persona que tiene depresión convive con ese trastorno. Y si se puede repetir, por favor, ¿cuáles serían los síntomas de la depresión? De la depresión, Sí. qué interesante. La tristeza, y aunque algunos no crean, también la rabia, el enojo, la irritabilidad, el desinterés por las actividades que anteriormente a uno le generaban mucho placer. Entonces, si a mí me gustaba hacer algo y hoy dejo de hacerlo. Síntomas físicos como dormir mucho, comer poco, comer más, de menos. También un poco las expectativas negativas sobre el futuro, no voy a salir de esto, no voy a avanzar, pensamientos catastróficos sobre uno mismo, de no sirvo para nada, no, un poco sobre por ahí, no sé si tienen alguna pregunta más específica de la depresión. Y un trastorno del estado del ánimo, así que mucho vamos a ver en las emociones, ¿verdad? Llanto, tristeza. Dice Fidelino. Hola, licenciada María José, soy Fidelino, estoy feliz de escucharte, muy buena la charla. Saludos, Fidelino, siempre me acuerdo de vos. Espero que estés bien. Y vamos a esperar alguna otra consulta que tengan y no se olviden por favor de registrar también su asistencia, que eso a nosotros nos ayuda nos incentiva a crear otros espacios para seguir conversando, ya que hay bastantes temas interesantes sobre salud mental que son necesarios tratarlos. Sí. Yo decía que me hacía mucho ruido este tema de cómo ofrecemos y de cuánto ofrecemos para las personas, ¿verdad? Eh, en cuanto a servicios de salud mental accesibles, porque realmente tratar una enfermedad mental es muy costoso, ¿verdad? Ofrecer ayuda psicológica y psiquiatra tiene sus cosas, acceder a esos servicios tiene sus costos. Así que mucho ruido me hizo realmente esto y de saber que hay 3 lugares nomás a los que uno puede recurrir. Si bien muchos servicios tienen, muchos hospitales cuentan con servicios de psicología y psiquiatría casi, cada cierto tiempo, cuando tenés a mí muchas veces me dicen, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y yo lo primero es psiquiátrico, ¿verdad? Porque la gente no, aunque tiene mala, me parece que el psiquiátrico tiene también un estigma y ¿verdad? Pero es el único lugar donde 24 horas uno, ¿verdad? Está habilitado para recibir gente con... La profe Hilda dice, gracias licenciada María José, muy Hola, buena profe. respuesta y Saludos. excelente presentación. Felicitaciones. Quiero contar nomás que volví después de 3 años. 3 años sin hablar de esto un poco. ¿Cuánto tiempo dura la tristeza y a partir de qué tiempo se deja de considerar tristeza y pasa a ser depresión? Tristeza. Voy a aclararte con tiempo. Dame un tiempo. Voy a mirar acá mi DSM cuánto tiempo. Pero por lo general se habla de la presencia de aproximadamente, te digo, presencia de la depresión. ¿Cuánto tiempo? Te digo en mi DSM, pero no me estoy acordando en este momento. Mientras vas buscando, te Sí. digo, bienvenida licenciada María José, te extrañamos, dice por acá Ana Valiente. Saludos, Ana. Espero que estén bien. Le digo, espérenme, porque no me está saliendo mi DSM, pero si alguien ahí creo que mayor a 4 semanas, Un mes prácticamente. un mes. La presencia por lo menos 4 semanas, un mes.
Y ahí hablamos de que hay una, Una consulta saltó sí, también, hablando de sí, tristeza, ¿verdad? La tristeza por la pérdida de un ser querido, ¿cuánto es el tiempo prudencial? el duelo es algo muy personal, ¿verdad? Hay gente que habla de 6 meses a 2 años de tristeza, porque uno va elaborando en su duelo la tristeza, pero tiene también periodos donde desaparece un poco la tristeza, le da lugar al enojo, pero vuelve otra vez la tristeza. Se habla de un proceso de aproximadamente de 6 a 2 años, pero es individual. Hay algunos factores que facilitan el proceso de duelo y hay otros factores que dificultan el proceso de duelo. Entonces, de gestionar a nivel personal, De va a depender de gestión. la gestión personal, de cómo uno gestiona ese proceso. Sí, y también uno se da cuenta, ¿verdad? Como que hace también en ese momento eso de gestionar, bueno, esto ya no es normal, hasta acá yo creo que ya no es normal, pero es individual, eso es lo que es importante, ¿no? Que se haya muerto un familiar y a mí me sigue doliendo 2 años después y a otra persona le pasó, es totalmente diferente. El, el profe Pedro Jiménez, saludos María José a los años, saludos, no sé, alguna técnica, algún código ha de ser. Saludo, decirle al profe, él sabe, yo sé de lo que habla el profe, decirle Sí. Muchas gracias, gracias. a Vamos a ver si hay ustedes. alguna última consulta y te dejamos en libertad. Como ya dijeron los participantes, fue un gusto escucharte. Yo Gracias a creo ustedes, que chicas. aprendimos bastante contigo y Gracias, chica, por pensar en mí. siempre seguimos aprendiendo cada día un poco Todo más. el tiempo, sí, todo el tiempo. Para mí fue revisar un poco otra vez. Y justo este año falleció hace un mes el profe Sergio Pérez, que es el suicidólogo, fue el suicidólogo más importante, el creador de la red de suicidología en la OMS. Hace un mes falleció y nosotros tuvimos la dicha de verle en 2 congresos y era un recapo. Y falleció hace un mes y yo dije, no puedo creer justo. Pero así, hace poco el Facebook me recordaba una foto con el profe en el congreso y decía, ¿cómo? Y tengo todavía anotaciones y me recibieron.